Y bien, también está ya con nosotros, ¿no?, nuestro amigo Augusto Durán, es el coordinador de la campaña para la implementación del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, el famoso MOSIC. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas noches. Agradecer nuevamente la invitación. Siempre encontramos, como el nombre lo dice, una plaza libre para poder conversar un poquito más de la temática ambiental, climática, que de hecho es una de las cosas que nunca se toca en los medios tradicionales y ya sabemos porque tienen su propia agenda sumamente importante para ellos, entre comillas. Hoy día es el Día de la Tierra, ¿no? Es el Día de la Tierra, ¿no? ¿Qué podemos decirle a la gente sobre el Día de la Tierra? ¿En qué sentido, ¿no? ¿Cómo tratamos a nuestra Pachamama, a la Madre Tierra, aquella que nos soporta y nos aguanta, a veces sin quejarse, pero ya también el clima, el cambio climático nos está llevando a entender de que la Pachamama está llorando? Claro, de hecho para recordar que el Día de la Tierra fue el viernes pasado, el 22, se celebra el 22, pero de hecho no importa el día y no es un día de celebración, mucho menos de conmemoración. Más que nada yo diría que es un día de resistencia. Como tú lo has dicho, nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra, viene siendo violentada, abusada por estas lógicas capitalistas, ¿no? Estas lógicas perversas, el extractivismo más puro y duro, que se replica día a día y constantemente. Y ahora no es solamente el tema del extractivismo, ¿no?, sino es la crisis ambiental y climática, sobre todo, que está poniendo al borde de la extinción a toda la humanidad, ¿no?, a todas las especies, y es algo que nuestros tomadores de decisión no quieren ver y no se toman medidas contundentes frente a ello. Justo acababas de decir que hay especies en peligro de extinción. Yo me acuerdo, hubo un discurso que emitió, si mal no me equivoco, por los años 2000, por ahí, Fidel Castro, donde decía, hay una especie en peligro de extinción, la especie humana. Por supuesto. Claro que sí. Y de hecho que sí, mira, desde el 2000, incluso años antes, venimos teniendo diferentes reportes. A diferencia de otros, de otros negacionistas y otras, digamos, desviaciones políticas que hay, Fidel Castro y los que se consideran de izquierda tienen muy centrado el tema de la ciencia, ¿no? Lo tienen como base. Y la ciencia es justamente lo que nos está diciendo que el cambio climático es algo real. Justamente hace unas semanas fue el panel intergubernamental de científicos, que es todos los científicos del mundo que investigan el tema de cambio climático, lanzaron el 6º reporte del IPCC y el resultado es gravísimo, las conclusiones son gravísimas. Nos dicen que tenemos menos de 10 años para cambiar nuestro estilo de vida, para cambiar nuestros sistemas, nuestras formas de consumo, si es que queremos evitar esta extinción masiva. Lo que pasa es que el promedio de todo el clima del planeta está subiendo constantemente. Y si es que logramos, o si es que se logra que suba 1.5 grados centígrados la temperatura, ya no hay una vuelta atrás, ya no hay un punto de retorno. Simplemente va a empezar a extinguirse una por una de las especies. Los glaciares se van a empezar a derretir, los campos van a empezar a secarse, van a haber constantemente incendios forestales. Y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta siempre y decirlo con todas sus letras, es producto justamente de este sistema político y económico que tenemos en la actualidad en todo el planeta. Sí, cada vez que se habla de cambio de matriz energética, cada vez que se habla, ¿no?, de que hay que pasar a combustibles más limpios, más amigables con el planeta, siempre por ahí aparecen, ¿no?, las petroleras y inmediatamente, ¿no?, bloquean cualquier intento. Por ejemplo, en ese gobierno del profesor Castillo, recordamos que lo anunciamos aquí, el ministro de Ambiente y de aquel momento, Rubén Ramírez, inauguró un grifo eléctrico, ¿no? Y se había programado que hubiera, ¿no?, estaciones eléctricas cada cantidad de kilómetros para que una persona pueda irse desde Lima hasta Tacna, ida y vuelta, ¿no?, recargando 10 soles de electricidad. Pero ahora eso no sé en qué estará, y no vemos un cambio de matriz energética. Seguimos con el tema del petróleo, el aumento de los costos del petróleo y sus derivados. Ni siquiera hemos migrado a un combustible más limpio, que es el gas natural vehicular.
¿qué hacer, hermano? O sea, estamos cada vez peor. Perfecto. De hecho ya lo has mencionado bastante bien. Esta crisis de la que estamos hablando y de la que estamos condenados lamentablemente es producto de nuestra excesiva dependencia y adicción a los combustibles fósiles. Lo has dicho tal cual. Lamentablemente, esta transición energética de la que hablamos para dejar de depender de los combustibles fósiles es un proceso que puede tardar años, 10, 20, 30 años. Es un proceso sumamente largo pero urgente. En ese sentido, lo primero que tenemos que hacer en el Perú, si es que queremos al menos empezar este proceso de transición, es recuperar la soberanía de nuestros recursos. No podemos empezar una transición energética replicando los mismos modelos de negocio que hay, los mismos modelos económicos, continuando con estos monopolios que se tienen en el tema de energía, continuando con una fiscalización tan baja en materia ambiental. Y en ese sentido, hay que decirlo con todas las palabras, lamentablemente este Congreso está teniendo, o ciertas bancadas en el Congreso están teniendo un terrible accionar. Vemos que constantemente están prefiriendo que va a caer el presidente, interpelando ministros, etcétera, pero no se ponen a legislar justamente en esta materia ambiental, y recuperar la soberanía de nuestros recursos es sumamente importante para empezar a transitar. Lamentablemente, como tú ya lo has dicho, necesitamos en un primer momento, en unos primeros años, empezar a dejar el petróleo, y esto nos llevaría en un primer momento a utilizar el gas. Lamentablemente no tenemos la soberanía de nuestro gas. Y mientras tanto, como te comento, el Congreso se pelea en tonterías, y ahora último, escandalosamente, la Comisión de Energía ha aprobado el proyecto de ley 804/2021, ¿no? Que es un proyecto de ley terrible que modifica la Ley Orgánica de Hidrocarburos en desmedro del Perú. Sí, justo eso pues les está regalando, para empezar, mínimamente 10 años más a las empresas transnacionales para que sigan extrayendo el petróleo de nuestras tierras y vendérnoslo a precio internacional, ¿no? Que eso ya acá hemos sido sumamente críticos con eso, y no vamos a parar hasta que esa ley sea derogada. Pero, ¿qué tan costoso es cambiar? No sé, porque en el Perú no tenemos trenes. La cultura de trenes que hay en Europa y en otros países del mundo, por ser un medio de transporte muy económico, no se vive en el Perú. Tenemos, fundamentalmente todo lo movemos con camiones, o con trailers, traemos los productos, todo vía trailers a Lima, que es el principal mercado del país por concentrar al tercio de la población. Entonces, no estamos, tan costoso es cambiar, por decirte, no sé, me imagino que deben, así como hay carros eléctricos, deben haber camiones a gas natural, o a gas vehicular. O sea, tan costoso es hacer ese cambio de matriz, pasar del diésel al gas. Perfecto. De hecho que tenemos que ver muchas aristas en este tema. Y lamentablemente el Perú tiene un parque automotor tan grande, y no solo el Perú, todo el mundo tiene un parque automotor tan grande que nos lleva a utilizar nuestros recursos o a hiperexplotar nuestros recursos demasiado. Lamentablemente en el Perú creemos o tenemos la filosofía de vida que progresar es tener un carro, tu carro propio, 2, 3 carros, etcétera. Cuando no es así, deberíamos empezar a colectivizar nuestras necesidades, ¿no? ¿Por qué no empezar a apostar primero por transporte público de calidad, que tenga precios accesibles, que sea justo, que sea limpio, que sea seguro, sobre todo para nuestras compañeras mujeres, por ejemplo, que prefieren utilizar taxis o carros particulares porque justamente se da el tema del acoso? Pero bueno, en general, lo que tenemos que hacer primero es reducir esa gran o enorme parque automotriz que tenemos para empezar a migrar. Lamentablemente es tan grande que si queremos pasar a electromovilidad, como tú bien lo has dicho, queremos empezar a cambiar a autos eléctricos, a camiones eléctricos, no vamos a poder porque es muy, muy grande esta cantidad. Tenemos que primero empezar a tener una cultura de consumo responsable, una cultura basada en la sobriedad. No es necesario hiperconsumir, hiperproducir. Esas son lógicas, netamente capitalistas que nos han obligado justamente a sostener este sistema. Por eso es que nosotros pedimos y estamos empezando a hacer incidencia en que para hacerle frente al cambio climático, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro sistema. Sí, justo en ese sentido, por ejemplo, estuve en Lomas de Caraballo,
donde hay un botadero de basura, porque eso no es un relleno sanitario, hermano, o sea, me van a disculpar, se llama relleno sanitario, pero no tiene nada, es un botadero, y este botadero ya tenía una vida útil hasta marzo del año pasado. Oh, sorpresa, sigue funcionando, se le siguen dando licencias, y la Municipalidad de Lima, ¿no?, el señor Jorge Muñoz, que sale a criticar mucho a otros, pero ve la paja en el ojo ajeno y no la viga clavada en el propio, no ha hecho absolutamente nada por industrializar la basura. En el mundo, ¿no?, los desechos, la basura es un gran negocio. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo, razón, circunstancia por el cual en el Perú seguimos enterrando la basura, hermano? Cuando en otros países con la basura hacen compost, sacan plástico, ¿no? El vidrio también se recicla, generan energía, ¿no? E incluso hasta ladrillos ecológicos. ¿Por qué tan, y que yo sepa, esa tecnología no es pues de ahorita, de última generación, eso tiene años? Claro, de hecho partimos desde un tema netamente de voluntad política. Primero, lo que no hay es voluntad política para hacer este cambio. Segundo, hay enormes lobbies, hay que decirlo con toda claridad, hay enormes lobbies que no permiten utilizar o ver alternativas. Por ejemplo, tú lo has dicho claramente, de toda la basura que produce Lima, que son toneladas diarias, tranquilamente podríamos aprovechar todos los recursos orgánicos para hacer biocombustibles, para hacer biol, para hacer abonos para los compostaje. Compostaje, claro que sí. ¿Y dónde podríamos utilizar este gas? Podríamos tranquilamente utilizarlo para generar energía eléctrica para Lima. Lamentablemente hay enormes lobbies que negocian con la energía. Sin decirlo mucho, acá en el sur tenemos grandes termoeléctricas que son las que llevan la energía o dan la energía para todo Lima, y lo que hacen es quemar nuestro gas natural, no pagar ni un sol por el gas que ellos le llevan, sin embargo vendernos a nosotros con precios sumamente elevados. Y son estos lobbies los que están en el Congreso tocando las puertas de las bancaditas, están en la municipalidad tratando de cambiar las agendas o desviando las agendas para no aprovechar justamente estas oportunidades que tenemos. Entonces, netamente partimos de una voluntad política que no hay. La tecnología lo soluciona todo. Tú mismo lo has dicho, esta tecnología no es de hace 5 años, no es de hace 10 años, es de hace siquiera 20, 30 años, que existe y que se puede aplicar. Lo que falta es, como te digo, netamente voluntad política. Sí, y elegir bien, ¿no? Porque a veces nos quejamos, yo lo hablaba al inicio del programa, nos quejamos de este Congreso, hay que cerrar el Congreso, pero también, ¿y dónde está el mea culpa? Pues yo, de repente, alguno de nuestros televidentes votó por alguna de estas personas, ¿no? Que el día de hoy dice que son impresentables, pero bien que votaron por ellos también, ¿no? Bueno, sí. De hecho que hay que ver mucho esa problemática, pero hay que ser sinceros también. De hecho que la agenda ambiental en el Perú, o climático, de cambio climático en el Perú, no es muy fuerte, ¿no? Recordemos la última elección. No había candidato o candidata que tenga una agenda ambiental fuerte, un partido que podríamos considerar, entre comillas, verde. Y eso es lamentablemente la idiosincrasia propia del Perú. En el Perú la temática ambiental, la temática climática, no es un tema que pueda ocupar primeras planas, no es un tema mediático, no es un tema que vende. Se prefiere el escándalo, se prefiere el tema económico, etc. Y también hay que decir los ampais, jalan, eso. Mira, hermano, tú pones el ampay y te apuesto que hay 3.000, 4.000 personas viéndonos en vivo en directo en este momento. Cuando le hablas del cambio climático, 35, 40 personas solamente nos ven. Claro, de hecho, Yuri, y eso también va muy de la mano con los medios de comunicación que tenemos ahorita. Por eso siempre agradezco, y es la segunda vez que conversamos contigo, que puedas abrir la cancha para conversar estos temas. Lamentablemente los medios de comunicación tradicionales se preocupan por sus agendas propias, sí, por tapar ciertos errores de bancadas. La cultura no da rating, hermano. Exacto. ¿No? Y es una agenda difícil de vender, ¿no? Yo me acuerdo, el gran Marco Aurelio de Negri tenía un programa espectacular en Canal 7 y nadie lo veía, hermano, ¿no? O sea, eran contadas las personas que veían el programa de Marco Aurelio de Negri,
Y lo mantenían en Canal 7, me imagino que por el personaje que era, pero de verdad en el Perú a veces cuando uno quiere conversar de estos temas que son importantísimos para el futuro, no solamente del país, sino de la humanidad entera, ¿no? No encontramos público. De hecho que el tema del cambio climático, que el tema del medio ambiente, no es algo que yo como Augusto lo pida, que el MOSIC como institución lo pida. Es algo donde nos estamos jugando el futuro de la humanidad, Yuri. Es el futuro de la humanidad que ya año tras año venimos alertando y no se está haciendo nada. Sí, de verdad. A ver. Nos dice mucho barrio, la basura es acumulada, ¿no? En cada esquina, hasta desmonte tiran en las calles y el alcalde fantasma no hace nada, ¿no? Así es. Bueno, es parte, ¿no? Es parte de lo que nosotros nos toca ver, ¿no? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Para el futuro. Mira, de hecho, Yuri, como le dije al principio, nos quedan menos de 10 años para cambiar. Y lamentablemente, hay que decirlo, el Perú es uno de los países que menos emite gases de efecto invernadero, que menos contamina, que menos humo genera. Pero lamentablemente es uno de los países que más afectados se va a ver. Ya te he dicho, se están empezando a derretir glaciares, nuestros nevados están desapareciendo. Sí, pero Pastoruri ya no existe, ¿no? Con eso vamos a perder... Yo tuve la suerte de conocer Pastoruri cuando todavía era blanco. Con eso vamos a perder todas las fuentes de agua dulce. ¿Eso qué va a traer? Que ciudades como Lima no van a tener agua. Los campos de cultivo van a empezar a perder productividad. ¿Esto qué va a traer? Al mismo tiempo va a traer desigualdades económicas y eso nos va a conllevar a problemas sociales como el último que hemos visto, ¿no? La subida de los precios, etc. Entonces van a haber diferentes afectaciones producto del cambio climático y lamentablemente el Perú está sumamente atado. El Perú es un país chiquito que no emite grandes cantidades, pero se ve sumamente afectado. Frente a ello, tenemos que hacer una presión también a nivel global y de hecho varias organizaciones, entre ellas MOSIC en Perú y varias organizaciones a nivel global, estamos pidiendo y tenemos reclamando a nuestros tomadores de decisión que se implemente justamente ese nombre tan largo que has dicho al inicio, que se implemente un tratado de no proliferación de combustibles fósiles y que sea complementario al Acuerdo de París. El Acuerdo de París nos dice claramente que para evitar este desastre climático, ambiental que está a la vuelta de la esquina, tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel global, Perú, se comprometió a 30%, luego 40%, no lo cumple. Y justamente no lo cumple Perú, no lo cumple Estados Unidos, no lo cumple la Unión Europea, no lo cumple China, porque este Acuerdo de París no dice cómo debe ser esta reducción y lamentablemente no es vinculante del todo. Es por eso que a nivel global estamos pidiendo diferentes organizaciones que justamente se implemente este tratado de no proliferación de combustibles fósiles que sea complementario al Acuerdo de París, que apueste por una transición energética, pero que sea justa y que sea de carácter popular y que devuelva la soberanía de los recursos a la población, al país, que ya dejemos de tener esas lógicas empresariales, esas lógicas económicas de acumulación de riqueza, sino empezar a dar nuestros recursos a nuestra población y que sean ellos los beneficiados, beneficiadas y que de esta manera sea un uso racional justamente de ellos. ¿Cómo quedó el caso de Repsol? Acá se hicieron marcha, la gente se escandalizó, güey, porque claro, estábamos en pleno verano, le malograron la playita de toda la gentita de los balnearios, se quedaron sin playa, los surfistas ya no podían surfear, y bueno, fue un escándalo, ¿no? Como ya pasó la temporada veraniega, entonces ya nadie se acuerda de Repsol, ya nadie se acuerda del derrame de petróleo en las costas peruanas. ¿En qué ha acabado el tema Repsol, mi querido? Perfecto. Ya vamos, de hecho, más de 3 meses del desastre o el ecocidio, como le llamamos, de Repsol. Lamentablemente, hasta ahora, Repsol ha hecho su informe, entre comillas, donde dice que ya cumplieron con el procedimiento de limpieza, lo que para ellos era un procedimiento de limpieza.
Lamentablemente no hay una correcta fiscalización en el fondo marino para ver si es que han quedado algunos restos. Solamente o aparentemente en la parte superficial se ve cierta limpieza, entre comillas, que no es del todo. Eso por parte de Repsol. Repsol está judicializando todo tipo de medida que se le dé. Ahorita tiene por parte de la UEFA, tiene procesos sancionadores. Repsol ya ha pagado más de 2 millones de soles por producto de diferentes afectaciones. Está judicializando otros 9 millones para no pagarlo. Eso a la UEFA. El CERNAM ha dicho que por las más de 400 aves y diferentes especies marinas que ha maltratado, porque hay que decir que este desastre ecológico ha maltratado a las especies marinas, ha impuesto diferentes multas que, cuantificándose, podrían llegar cerca de hacer 23 millones de soles, de la multa. Adicionalmente 23 millones de soles. ¿O la sacó barata? Está judicializando todo. ¿Y está judicializando todavía? Exacto. O Sinermin, de igual manera, está imponiendo multas que también están siendo judicializadas en el rango de millones que no está siendo vista. Sí, Augusto, discúlpame un ratito, hay un incendio en San Martín de Porres desde hace unos minutos y de un depósito ocurrido y bueno, lastimosamente sigue este incendio, ¿no? Una fábrica clandestina de pinturas es la que estalla en llamas. Aquí la importancia de una nueva constitución para que negocios como estos, que son de potencial peligro, no estén en la clandestinidad y más bien se les pueda dar las facilidades legales y prácticas para que puedan formalizarse. Es lo que nos comentan también, ¿no? Nuestros hermanos que están en la zona, quienes nos están inmediatamente informando. Miren las familias cómo salen despavoridas. Un incendio, obviamente, una fábrica de pinturas es algo totalmente, productos sumamente inflamables, obviamente, lo cual ha generado este impresionante siniestro, ¿no? Marlon Flores dice: poblaciones asentadas cerca de las playas contaminadas por el derrame de petróleo de la región denuncian sufrir síntomas que estarían vinculados a la exposición de hidrocarburos como mareos, problemas asociados, ardor de ojos, ¿no? Y diarreas, ¿no? En los reportes de la Direza del Callao, sin embargo, no se tienen caso, ¿no? O no le toman casos o atenciones asociadas a la exposición de los hidrocarburos. O sea, la población está sufriendo, ¿no? Los problemas del derrame de petróleo y no pasa nada. Claro, de hecho que es tan chicha nuestro estado que la Direza no tiene un procedimiento de cómo actuar frente a este tipo de situaciones. Ellos dicen que no hay reportes, a pesar de que ya hay síntomas, porque no tienen un procedimiento que pueda ayudar a determinar si es que tienen alguna afectación por producto de hidrocarburos. Y esto, Yuri, también hay que agregarle el tema económico, ¿no? Ya sabemos que las familias se han visto sumamente golpeadas y que han ido a judicializar a la misma España, a Repsol, para que pague su deuda. Lamentablemente ya sabemos cómo funcionan las empresas y están por lo bajo negociando, dando subvenciones sumamente bajas a las personas para que no hagan esto. Lamentablemente esto pasa a vista y paciencia de nuestras autoridades que no quieren hacer nada. Sí, bueno, en ese sentido, lo de Repsol ha sido criminal y le está sacando barata. De verdad, en otros países del mundo la indemnización que les cobran a las empresas que contaminan el mar, ni siquiera la costa, estamos hablando en alta mar, hermano, son miles de millones. Y acá Repsol, para pagar unos cuantos millones, está que judicializa todo. Claro, de hecho para sus ganancias es poquísimo lo que les está cobrando, pero no debemos dejar de lado, Yuri, que recordar que entre los últimos aproximadamente 10 años han habido más de 1000 derrames de petróleo en el Perú. No, sí, muchos de ellos en la selva, ¿no? Los cuales siempre pasan desapercibidos porque, claro, como no es Lima, no importa, ¿no? Y el 70% de ellos son producto o son responsabilidad de las empresas. Y así
se les quiere otorgar 10 años más a estas empresas sin consulta previa, violando derechos de las comunidades para que sigan extrayendo, bajándoles estándares ambientales, etc. Y ahí hay que recordar Savia, Pluspetrol, el grupo Gañi Montero, que tienen lotes petroleros que van a ser los grandes beneficiados con estas medidas netamente lobistas. Sí, ¿no? Bueno, así estamos, así están las cosas, es lo que tenemos que afrontar como sociedad y quiero dejar eso, ¿no? O sea, lo vamos a tener que afrontar como sociedad. Y hay gente que a veces que piensa que somos unos cuantos loquitos los que nos preocupamos por un planeta, pero el planeta está ahí y va a sobrevivirnos a nosotros, sí. El problema es que nosotros no vamos a sobrevivir al cambio climático y eso no se entiende. El planeta ya ha tenido diferentes extinciones y el planeta se va a quedar y la vida va a resurgir. Los que no vamos a estar somos nosotros nuevamente, Yuri. No vamos a sobrevivir para verlo. Exacto. ¿No? Muy bien, mi querido Augusto, muchísimas gracias. Estuvo, bueno, tus palabras finales ahí y decirles a la gente que amen a la Pachamama, porque si no, los que vamos a desaparecer somos nosotros. Exactamente. Muchísimas gracias nuevamente, Yuri, por abrirnos la puerta para venir a hablar a todas y todos los que nos siguen a través del Facebook Live, a través de la televisión. Recordar que el tema del cambio climático no es un tema antojadizo que se nos ocurra, como ya lo dijo Yuri, a unos cuantos loquitos. Nos estamos jugando el destino de la humanidad. Tenemos menos de 10 años y eso nos obliga a ser más fuertes, a hacer levantamientos sociales para pedir a nuestros tomadores de decisión que se tomen medidas fuertes. De nada sirve que tú cierres tu caño, de nada sirve que apagues tu foco, de nada sirve si es que las grandes empresas que hay en nuestro país, como Repsol, como Pluspetrol, como el grupo Gañi Montero, siguen explotando petróleo en el mar, en la Amazonía, si es que las mineras siguen destruyendo los campos de cultivo de nuestros hermanos y hermanas campesinas que sostienen al Perú. Muchísimas gracias, Yuri, nuevamente. Y con todas y todas esperamos tener otra oportunidad nuevamente. Muchas gracias. Estuvo con nosotros Augusto Durán, él es coordinador de la campaña para la implementación del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, el MOSIC. Así que estuvo con nosotros Augusto Durán. Muchísimas gracias.